que es la doctora María Victoria Gómez Peláez, que es médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, es en Colombia, justamente de mi ciudad natal, la bella Medellín. Tiene también un magíster en inmunología, también de la Universidad de Antioquia, que valga la pena mencionar, que a pesar de que yo no me gradué de la Universidad de Antioquia, es una de las mejores universidades de Colombia. Tiene también un diplomado en homotoxicología, con énfasis en homeopatía, de la Universidad de Antioquia también. Tiene un diplomado en medicina funcional de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Tiene también un diplomado en medicina estética de la Colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmiatría. Es una médica certificada en la dieta de la zona, con una experiencia muy vasta en la medicina, 30 años como médica y más de 10 años dedicada a la medicina de bioregulación. Es docente universitaria en la Universidad de Antioquia, del CES y la Remington. Y también es consultora independiente de Immunotech. Pues para mí es un placer darle la bienvenida a mi colega y amiga Vicky Gómez. A ver dónde te localizamos, Vicky. Aquí estoy. Por aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, yo no. ¿Cócómo hago para ver? Okay. Ay, ya aquí me vi. ya. Muy bien, pues, gracias. Bienvenida, Vicky. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar acá en este espacio tan fabuloso, tanta gente de tantas partes. Me encanta compartir y me encantó tu exposición inicial porque nos ubica realmente, pues, ya nos pone en materia de todo lo que les quiero compartir y cómo se complementa esta información tuya del inmunocal y del glutatión con lo que les voy a hablar del sistema inmune. Excelente. Una pregunta, Vicky, es, porque todavía no vamos a mencionar, obviamente, el inmunocal mientras permanezcamos en Facebook. No queremos, de todas formas, ningún tipo de compromiso, pero ¿cómo llega Immunotech a tu vida? Pues mira, una amiga muy querida, que es la doctora Luisa Cristina Torres, me compartió una invitación. Todavía no había llegado Immunotech a Colombia. Me compartió una invitación para ir a una charla del doctor Pelayo a hablar de este tema, de glutatión. Y bueno, yo pensé que era como una invitación más de esas a una red de mercadeo y no, le dije que no iba. Bueno, me insistió tanto que finalmente fui y afortunadamente fui, porque cuando vi al doctor Pelayo yo quedé encantada con esa información y me fui como ratón de biblioteca y me investigué todo lo que pude investigar sobre glutatión, sobre este producto. Bueno, me maravilló la información y el respaldo científico y por eso ingresé por salud, porque tenía retos propios de salud, retos de mi mamá y de familiares, y me pareció muy interesante para los pacientes como un complemento a lo que ya venía haciendo de bioregulación, y bioregulación básicamente en ese momento. Entonces, y ahí encontré muchas respuestas, muchas digamos, a esos pacientes que uno a veces no puede, así les hagas muchas cosas naturales, los desintoxiques y les des muchos suplementos y cosas, llega un momento en que el paciente queda como atrapado y no progresa. Y aquí yo encontré que era porque les faltaba glutatión, realmente. Entonces fue muy interesante y ahí ya me conecté a eso hace ya 4 años, cuando este proyecto llegó a Colombia. Interesante, porque lo que dices, Vicky, es casi que el resumen de la mayoría de las personas que llegan de alguna forma a explorar Immunotech. Es realmente tomarse el tiempo de investigar, porque yo creo que la primera vez que yo escuché al doctor Jimmy Gutman decir que esto era bueno para todo, yo creo que es la alarma roja que mejor se ilumina todo de rojo, decir aquí paro, no quiero hacer absolutamente nada más, hasta que te tomas el tiempo de realmente escuchar, que es lo que realmente invitamos a todos los que se conectan, y agradecemos a todos los que están conectados en este momento, más de 260 personas, y también tenemos una buena cantidad por Facebook. Bueno, vamos a empezar. Tenemos 5 preguntas y yo quiero que le expliques a todos, porque tú eres inmunóloga, o sea, miren exactamente la belleza de invitada que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos una empresa que se llama Immunotech, obviamente con doble M. Tenemos un producto que se llama Immunocal y tenemos que hablar del sistema inmune. Pues, ¿con quién mejor que una inmunóloga? Primero, ¿qué hace
una inmunóloga. Y lo otro, pues obviamente, Vicky, es qué es el sistema inmune. Bueno, ¿te parece si compartimos la Claro pantalla que sí. como para trabajar sobre esto? Bueno, empezando por acá, lo vamos a hacer así como muy sencillito. Bueno, Perfecto. ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune es un conjunto de células y de moléculas, y en verdad es como el director de orquesta, el sistema inmune de toda digamos, de todo el funcionamiento de todos los organismos vivos, digamos, porque todos los organismos vivos, desde los invertebrados, tenemos sistema inmunológico. Y todas las personas, generalmente cuando hablamos de sistema inmune, asocian con sistema de defensa. Pues realmente no es solo nuestro sistema de defensa, es nuestro sistema también de reconocimiento de lo que es nuestro y de nuestra respuesta a muchos estímulos que pueden ser infecciosos, es decir, ahí abrimos, digamos, el espectro de defensa, pero también hay una cantidad de estímulos de ese sistema inmunológico que no son infecciosos y que tienen que ver, por ejemplo, con respuesta a contaminantes, a medicamentos, a alergenos y muchas cosas, a biológicos, a químicos, etcétera, etcétera, todo a lo que nos enfrenta en la vida moderna. Entonces, nuestro sistema inmune nos hace identificar primero quiénes somos, a qué tenemos que responder, pero nuestra genética nos va a llevar también a mirar que a veces respondemos exageradamente a cosas que mucha gente no responde. Entonces ahí vamos a llegar a otras, digamos, a otra serie de funciones del sistema inmunológico. Entonces miren esto, que lo quise poner así porque habla muy bien de lo que es el sistema inmune. O sea, es un complejo muy organizado, redundante y equilibrado. ¿Por qué redundante? Porque muchas células hacen la misma función, o sea, se apoyan las unas a otras para llegar al mismo resultado. Y lo que hace es vigilar para mantener el equilibrio del organismo. Por eso les digo yo que es como el director de orquesta. Trabaja en estrecha unión, no solo con el sistema endocrino, como dice aquí. Hay toda una ciencia alrededor de lo que es la conexión de sistema inmune con sistema endocrino, con el sistema neurológico, con el psiquismo, y últimamente he oído también la asociación con el endotelio, es decir, psico, neuro, inmuno, endocrino, endotelio. ¿Por qué será? Porque todos esos sistemas formados por células y formados por moléculas que nos ayudan en la comunicación de esos sistemas, lo que hacen es mantener un equilibrio del organismo y una vigilancia estrecha para que ese equilibrio se mantenga. Entonces, no es solo defensa, es que el sistema inmune está vigilando que todas las decisiones que se toman con esa comunicación entre todos los sistemas, pues sean juiciosamente tomadas esas decisiones para que estemos siempre en equilibrio. Y ahí es donde yo digo que el sistema inmune es como ese director de orquesta. Entonces, nuestro sistema inmune es capaz de detectar peligro, de determinar y organizar las respuestas efectoras, ya sea induciendo inmunidad, es decir, defendiéndonos contra lo que nos ataca, que no es nuestro, o induciendo tolerancia cuando necesitamos. Por ejemplo, ¿en qué ocasiones tolerancia? Cuando una mujer se embaraza, tiene que hacer una tolerancia contra el feto, porque si no lo rechazaría. ¿En qué otras situaciones? Cuando nosotros de bebés empezamos a consumir alimentos, nuestro sistema inmunológico, guiado por esa flora comensal normal, tiene que empezar a hacer tolerancia a esos alimentos, para que nosotros en la vida adulta pues no tengamos alergias a eso, no respondamos exageradamente. Y entonces ahí vamos viendo ya que el sistema inmune no es solo defensa, es equilibrio, es vigilancia, es tolerancia, es inmunidad. Creo que con eso más o menos respondo, pero para terminar aquí un resumencito de lo que es, digamos, en salud,
un sistema inmune tiene una parte que es el sistema inmune innato, que es como la respuesta inmediata frente a los retos que nos llegan así, de una. En las primeras horas, en los primeros momentos, tenemos unas células de respuesta que son los macrófagos, los polimorfonucleares, los basófilos y las células presentadoras de antígeno. Digamos, esa es una respuesta inicial. Pero cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un virus, entonces el sistema inmune innato se conecta inmediatamente con el adaptativo, que lo están viendo acá, un montón de células especializadas que van a hacer que ese encuentro inicial del sistema inmune innato con ese virus, con esa bacteria, con ese agente que estimuló el sistema, pues esas células sean capaces en un encuentro futuro de reaccionar más rápido. ¿Con qué? Con las herramientas que tienen. Por ejemplo, las células B tienen anticuerpos que van dirigidos rápidamente a neutralizar un virus, a neutralizarlo o a unirlo con otra célula para degradarlo, para eliminarlo, etc. O pueden producir citoquinas que nos lleven a los mecanismos efectores del sistema inmune. ¿Cuáles son? Por ejemplo, inflamar para contener una infección, matar células infectadas, etc. Entonces, miren, todas estas son células súper especializadas. Y esto es en la salud. Pero miren que aquí hay una parte donde hablamos de esa respuesta a lo propio, esa respuesta del sistema inmune que cuando estamos en salud, por ejemplo, en un embarazo, pues tiene que tolerar. Pero cuando ya el sistema inmune se daña, por ejemplo, en esta parte, en el último recuadrito acá, ya vemos un sistema inmune dañado. ¿Cómo? Respondiendo, por ejemplo, exageradamente al polen de las flores, al maní, y ahí hablamos de alergias, y ahí hablamos de respuestas exageradas basadas en anticuerpos que nos van a llevar a enfermarnos. O, por ejemplo, a responder contra nuestros propios tejidos. ¿Qué es la autoinmunidad? Es que nuestro sistema inmunológico se pierde, se le olvida que esos tejidos, él sabía que eran suyos, nos olvidamos que son nuestros tejidos y empezamos a atacarlos. Entonces, eso es en esencia el sistema inmunológico. No sé si me expliqué bien. No, claro que sí. Pero eso es la esencia, digamos. Estaría correcto. Hay una frase, digamos, algo que yo normalmente digo es que nosotros no necesitamos estar expuestos a infecciones o a virus para darle importancia al sistema inmune, porque un sistema inmune es reparador, no solamente en presencia de infecciones. Porque es obvio que ahora con el coronavirus, yo creo que no hay persona que no sepa pronunciar las dos palabras sistema inmune, pero la realidad es que nosotros no necesitamos infecciones para darle importancia al sistema inmune. Y siempre enfatizo eso. Todos necesitamos una buena inmunidad. Qué bueno que hablas de eso porque justamente nos dimos cuenta, especialmente en la pandemia, cómo es de importante que el sistema inmune esté regulado para no llegar a esa exageración en su función. Por ejemplo, una de las funciones del sistema inmune es inflamar para contener, digamos, una infección, para limitar un trauma, etcétera. Pero cuando el sistema inmune está enloquecido, perdió su regulación, puede llegar a los extremos que llegó en COVID, que era llegar a esa tormenta de citoquinas inflamatorias que nos volvía, pues que nos llevaba a unidades de cuidados intensivos, que fue lo que ustedes vieron tanto en su artículo y que vieron que justamente es un sistema inmune empobrecido en sus nutrientes esenciales, y en esencia vimos mucho que era falta de glutatión, ¿sí? Entonces... Y hablando de situaciones extremas, pues yo creo que cuando a una persona le hacen diagnóstico de cáncer, tenemos que pensar en una gran cantidad de cosas. Estamos pensando entre quimioterapia intravenosa, radioterapia, quimioterapia oral. O sea, podemos pensar obviamente en el espectro de la severidad de cáncer. Pero si nos vamos a concentrar en el sistema inmune, hay una palabra que es muy clave en medicina, que es inmunocomprometido. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de lo que es la importancia del sistema inmune en cáncer? Bueno, mira, en primer lugar, todos tenemos en nuestro sistema inmune una serie de mecanismos de vigilancia
de la aparición de células tumorales. Y eso es una función netamente del sistema inmunológico. Cuando nosotros tenemos sistema inmunológico competente, porque nosotros todos los días, en todo momento, tenemos células que se están dividiendo y mientras están en división pueden mutar, pueden hacer mutaciones porque es una cosa normal, digamos, de la replicación celular. Pero un sistema inmune competente está alerta, detecta la célula tumoral transformada y la elimina a través de las células NK, a través de linfocitos citotóxicos, etcétera, pero las elimina. Cuando una persona tiene un cáncer, le detectan cáncer, es porque su sistema inmune se durmió, se enfermó, se deprimió y eso es estar inmunocomprometido. Entonces, lo primero que hay que pensar es eso, que su sistema inmune está deficiente y hay que mejorar. ¿Qué más sabemos acá? Que muchos de esos cánceres son producto de estrés oxidativo. La mayoría de los cánceres tienen exceso de estrés oxidativo y hay una cosa muy interesante que nos aclaró el doctor Goodman en tu charla pasada y es que pues las células tumorales tienen un metabolismo diferente con respecto al glutatión que las células normales. Entonces, las células normales pueden, si uno es saludable, tienen niveles de glutatión elevados y tenemos una respuesta inmune muy competente, ¿cierto? Pero ya la célula tumoral tiene exceso de glutatión. Entonces, pero en un individuo que tiene, por ejemplo, cáncer, las células normales, digamos, las que no son el tumor, tienen muy bajos niveles de glutatión, de tal manera que el individuo como tal tiene un compromiso muy grande de su inmunidad. Pero paradójicamente las células del tumor tienen altos niveles de glutatión. Entonces aquí viene lo más interesante que yo he encontrado y que lo entendí a partir de la explicación del doctor Goodman, es que nosotros podemos utilizar, retar esas células tumorales, o sea, darle al paciente cómo producir, darle este donador de cisteína para que produzca altos niveles de glutatión. Espérame, te voy a poner voy a volver a compartir aquí para entender esa diapositiva. Espérate, porque me parece muy clara para entender esa parte. Mira, entonces, aquí ya se ve, no, se me fue. Ahí está. Aquí se ve, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces, miren, analicemos esto. Una célula normal, saludable, pues tiene buena producción de niveles de glutatión en un paciente sano, ¿sí? Pero en la célula de cáncer, cuando nosotros damos los precursores de glutatión, por ejemplo, este donador de cisteína canadiense, cuando lo damos a una célula normal, lo que hace es aumentar la producción de glutatión, como muy bien nos lo explicó Rubén en la introducción. Es lo que esperamos, que ese paciente, por ejemplo, que tiene cáncer, o una persona sana produzca mucho glutatión cuando tiene los precursores para producirlo en las células sanas. Pero si nosotros damos esos precursores a un paciente con cáncer que tiene altos niveles de glutatión, vamos a activar un mecanismo que es de retroalimentación. El glutatión se autorregula. El glutatión se autorregula. Cuando la célula tumoral tiene alta producción de glutatión y recibe precursores de glutatión, ese mecanismo de feedback o de retroalimentación hace que se pare la producción de glutatión. Y entonces eso va a hacer que esas células, ya cuando se baja la producción de glutatión, tienen muy bajos niveles de glutatión, se vuelvan muy susceptibles, por ejemplo, a los tratamientos de radioterapia y de quimioterapia. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Que a diferencia de muchas personas que se confundieron, digamos, al principio con experimentos de laboratorio,
y no vieron esta información ya en vivo en pacientes, pues es muy deseable, y yo lo he comprobado con mis pacientes, que a los pacientes con cáncer les demos precursores de glutatión, porque eso va a hacer que se inhiba la producción de glutatión y que se vuelvan más susceptibles de ser eliminados por la radioterapia y por la quimioterapia. Esa es en esencia, digamos, lo más interesante de esta parte en cáncer, y lo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque ya en esos pacientes, por ejemplo, las células sanas, digamos, las células que no son tumorales, pues van a aumentar la producción de glutatión y van a tener o sea, va a mejorar mucho la respuesta de esos pacientes, porque van a tener mejor energía, van a tener un sistema inmunológico más competente, van a disminuir los efectos secundarios de la radioterapia y la quimioterapia, y se va a controlar el crecimiento tumoral. Entonces, eso para mí ha sido un descubrimiento increíble, pues, manejar ese concepto. Y ¿sabes por qué? Porque desafortunadamente la mayoría de las personas que quieren tomar el donador de cisteína, los oncólogos les recomiendan de que la ciencia que se ha demostrado en básicamente cultivo de células con cáncer. Sí. El reto que yo les coloco cuando tengan dudas acerca de esto es esto. La empresa Immunotec, recuerden que solamente lleva 25 años, pero hace 45 años los estudios del donador de cisteína se hicieron primordialmente en 3 grupos de población: cáncer, SIDA y un modelo de sepsis, que es una infección muy severa. Entonces, si adelantamos la historia 45 años, ¿qué hubiera sucedido si fuera una muy mala idea dar un donante de cisteína para pacientes con cáncer? La historia hubiera cambiado si hubiera recortado o a retirar un producto de estos, o invitar, como dice la doctora Vicky, a estudios realmente en humanos que apoyen lo que se ha encontrado ya en estudios del donante de cisteína o el aislado de la proteína del suero de la leche humanizada. Yo creo que eso es fundamental, pero mucha tela donde cortar, y ahora no vamos a iniciar este tema, pero otro tema controversial es la utilización o la activación del gen de supervivencia en cáncer, tema para otra conferencia. La otra pregunta, tú ya mencionaste, Vicky, algo muy importante con respecto a esto. ¿Tengo lupus? ¿Debería consumir un donante de cisteína? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, eso también fue muy interesante, y al principio, cuando yo empecé a conocer un poquito esta información, como siempre, digamos, uno entiende que es que el glutatión, digamos, al elevarse, refuerza el sistema inmunológico, que era como la creencia de todo el mundo y mía inicialmente. Pues lo que entendí después era que el sistema inmune no necesitaba fortalecerse, sino que necesitaba regularse, modular su acción, hacer que esa acción dejara de estar enloquecida, por ejemplo, en autoinmunidad, porque eso es lo que pasa en autoinmunidad. En autoinmunidad digamos que se activan mecanismos efectores del sistema inmune que llevan a inflamación crónica, por ejemplo, dependiendo del mecanismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es regular, darle al sistema inmune aumento digamos, de su nutriente específico, porque es que las células del sistema inmune necesitan el glutatión como alimento, como fuente de energía, etcétera. Entonces, cuando damos glutatión, cuando producimos glutatión a partir de este donador de cisteína, lo que hacemos es regular ese sistema inmune, y vemos inmediatamente cómo esa respuesta inflamatoria empieza a ceder. Entonces, en pacientes con lupus, en pacientes con cualquier tipo de enfermedad autoinmune, obviamente hay que dar inmunocal, y ojalá sea combinado con inmunocal platino, de tal manera que esas... perdón, lo dije. Bueno, porque tienen componentes justamente dirigidos a inhibir las citoquinas inflamatorias. Entonces, es muy importante eso. Y he tenido, pues, pacientes que, sumado a sus tratamientos normales, apoyar con estos donadores de cisteína, ha mejorado muchísimo su condición. Así, digamos, increíbles respuestas, de tal manera que sí, definitivamente sí, en todos los eventos
de autoinmunidad, es necesario regular la respuesta inmunológica. Sí, yo creo que vi que la palabra más clave cuando uno escucha al doctor Jimmy Gottman es eso, es que el glutatión es esencial para la regulación, es realmente la modulación. Y la forma también en que yo lo explico es muy sencilla. Cuando uno modula, uno puede modular para la derecha, para la izquierda. Es como acomodar el volumen de un radio para lo que uno necesita escuchar más o menos. Y esta es la parte de modulación. No es en un punto ni asumir que aumentar los niveles de glutatión con donante de cisteína simplemente va a activar el sistema. Lo regula para poderlo hacer funcionar muy bien. Bueno, la otra pregunta que tiene que ver con el donante de cisteína es alergias. Y obviamente en el campo de alergias, ahí sí nos abrimos para un campo que es infinito. Pero, ¿cuál es el papel, digamos, de un donante de cisteína para la parte de las alergias, conociendo que las alergias es un fenómeno inmunológico? Sí, aclaremos un poquito, pues, cuál es realmente lo que ocurre en las alergias. Las alergias tienen un componente genético muy importante, pero también componentes de tipo medioambiental y de tipo de respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué pasa en una alergia? Algo que es del ambiente normal, que a la mayoría de las personas no les hace nada, pues a una persona cualquiera le produce una respuesta que lo puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Por ejemplo, alguna vez una persona comió mariscos y le dio una reacción que se puso colorada, que se le cerró la garganta o simplemente se brotó. Esa primera vez. ¿Qué hace ese sistema inmune en ese momento? Está teniendo ese primer encuentro con en ese momento eso es un alergeno, es decir, es un estímulo exagerado para el sistema inmune y el sistema inmune lo reconoce como un agresor muy grande y monta una respuesta de anticuerpos tipo inmunoglobulina E, que es el distintivo de las alergias. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona se pone en contacto nuevamente con ese alergeno? Esos anticuerpos que ya produjo contra ese alergeno van a ir a unirse a unas células, a otras células diferentes del sistema inmune que tienen receptores para esos anticuerpos y van a iniciar una respuesta masiva de liberación de de un compuesto que va a producir inflamación de de las vías aéreas y la puede llevar a un shock anafiláctico y a la muerte rápidamente. Entonces, eso es una alergia, una respuesta inmune súper exagerada, de tipo inflamatorio, de tipo vascular y de tipo de reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, fíjense que eso, de alguna manera, también es una respuesta descontrolada, no regulada del sistema inmune frente a una cosa a la que normalmente no debería reaccionar. Entonces, y eso también nos está hablando, si hay un sistema inmune que no está regulado, es porque seguramente no tienen los nutrientes, no tiene la energía las células, no tiene, el sistema inmune tiene, por ejemplo, bajos niveles de glutatión, que es lo que normalmente ocurre. Cuando uno empieza a recuperarse sus niveles de glutatión, el sistema inmune empieza a encajar, a modular, como dice Rubén, o sea, frecuencia modulada es cuando uno encuentra el puntico donde todo le suena bien, donde el sistema inmune resuena para dar ese control. Y entonces todo empieza a funcionar. Y lo ve uno pues en los pacientes. O sea, yo he conocido casos de alergias alimentarias, alergias respiratorias, etcétera, asma, por ejemplo, dermatitis atópica, que cuando logramos aumentar el consumo de los precursores de cisteína, regulan también. Ha habido hasta desaparición de las alergias, desaparición del asma, de las alergias alimentarias. Entonces, definitivamente, el sistema inmune aquí manda. Si no está regulado, pues nos puede dar alergia, nos puede dar autoinmunidad, nos puede llevar a un shock anafiláctico, etcétera. Entonces, es básicamente lo mismo, control. Vicky, yo creo que tú mencionas algo que es importantísimo y es entender el espectro, digamos, de patología que puede generar el sistema inmune. Tú puedes ir desde una alergia hasta un cáncer. La falta de modulación es fundamental en la aparición de enfermedad.
Y dejamos para lo último, justamente el tema más caliente, obviamente, del que no hemos salido y que obviamente no hemos salido porque aquí las víctimas en la familia Restrepo que tenemos COVID en este momento, es justamente que todavía somos víctimas de una pandemia que se llama el COVID-19. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental de los precursores de glutatión en esta pandemia? Bueno, ha sido impresionante la importancia, digamos, de dar precursores de glutatión. Desde que empezó la pandemia, yo no tengo COVID, pero también tengo tos. Perdón. Desde que empezó la pandemia empezamos a ver, los que leíamos sobre el tema, empezamos a ver cada vez más publicaciones que hablaban de la asociación de gravedad en COVID con bajos niveles, o sea, con altos niveles de estrés oxidativo y por lo tanto bajísimos niveles de glutatión. Y esa asociación se fue confirmando cada vez más con los días. En cada publicación aparecía una evidencia nueva de que los pacientes que tenían mayor compromiso de estrés oxidativo o de envejecimiento o de enfermedades crónicas, es decir, el estrés oxidativo había llegado a tales niveles que se había consumido, digamos, casi todo su glutatión, prometidas y generalmente las que hacían esas tormentas de citoquinas y llegaban a la muerte. Entonces, todo eso nos hizo empezar a usar masivamente con los familiares, con los pacientes, con todo el mundo, altas dosis de precursores de glutatión y a ver los resultados verdaderamente muy favorables en la evolución de esos pacientes. Entonces, eso fue fundamental. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, ya íbamos a... No, eso básicamente, o sea, definitivamente sí. COVID, en presencia de COVID, si uno no quiere llegar a las complicaciones graves, pues tome muchos precursores de glutatión para controlar. Y eso todos, yo creo que todos lo experimentamos en nuestras casas, con nuestros amigos, pacientes, colegas, etcétera. Y lo estamos viendo contigo ahora y me imagino que con Dianita. Obvio, como me decía una hermana espiritual, Mariluz, que decía, ¿cómo así que vas a tener programa hoy con...? Porque somos imparables. La realidad es que lo que ofrecen los donantes de cisteína en este momento, para los que tenemos testimonio personal, en particular, sí, te tengo que decir que cuando tú dices desaparición de las alergias, pues es un término relativo porque yo moriré alérgico, pero Vicky, para mí es definitivo que el donante de cisteína hizo la diferencia en lo que es el manejo de alergias respiratorias desde que yo era niño. Sí. Antes de continuar con el próximo segmento, porque vamos a hablar de un poco de testimonio, nos vamos a desconectar de Facebook o por razones obvias, o sea que le hacemos la invitación a los que están conectados por Facebook que bien puedan conectarse a la sala de Zoom, porque vamos a hablar un poco de la parte de testimonios y de preguntas, pero en este momento ya nos vamos a desconectar de Facebook, agradeciéndole a todos los que están conectados y que seguro van a ver muchas veces este programa. Y nuevamente agradeciéndote, pero no te estoy dando permiso de que te vayas todavía, Vicky. Vamos a parar aquí ya paramos, exactamente. Bueno, no te podemos dejar escapar sin un testimonio personal.